Muchas gracias, ya estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este segundo bloque de las informaciones legislativas y les decía que, bueno, esta es la semana de la reforma universitaria que en el marco de este año dedicado aquí en la provincia de Misiones a la reforma y al uso de las tecnologías y su inclusión respectiva, ¿no? Esta semana se está llevando a cabo en la Sala de las Dos Constituciones las disertaciones y debates que tienen que ver con la reforma universitaria. Y en ese ámbito nosotros hemos invitado al profesor Miguel Ángel Franco. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. De destacada trayectoria en la Universidad Nacional de Misiones, precisamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no es cierto?, de la que es formador de otros docentes, ¿no? Si vale la expresión, y además de eso, investigador dentro del ámbito universitario. Muchas gracias por venir con este tema puntual que sabemos que está viniendo de un curso, capacitación que tiene que ver con la reforma. Claro, la reforma universitaria ha sido considerado como un hito político, social y cultural fundante y ha construido una serie de tradiciones dentro del sistema universitario. Cuando estamos discutiendo los 100 años, también es una oportunidad para discutir los nuevos desafíos de la universidad frente a un contexto de variación de la demanda, es decir, porque la discusión inicial de la reforma universitaria tenía que ver con eso, con discutir la función de la universidad dentro de los procesos sociales que se habían desatado al principio del siglo XX en relación a la variación de las estructuras. Hay un contexto particular en el cual la reforma puede ser entendida y significada. Si bien es cierto, nosotros tenemos desde el punto de vista político una impresión y una caracterización de este proceso que tiene que ver con la política de divulgación que en el transcurso de los 100 años fueron dando respecto a la característica de la reforma no solamente se centró en una democratización de la universidad, sino también en una redefinición del rol de la universidad dentro del contexto de un proceso, una Argentina en transformación. Es ahí donde nosotros lo que primero tenemos que mirar es el contexto de la reforma. Claro. Y el contexto de la reforma planteaba la necesidad de un cambio absoluto dentro del marco de una reestructuración del modelo productivo. El modelo agroexportador estaba en ciernes en relación a que no lograba resolver los procesos de integración social que planteaba ese modelo particular en un contexto internacional de alta convulsión, la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Mexicana, la Revolución, lo que va a ser la ocupación norteamericana también de Nicaragua. En ese contexto había una transformación que influyó en lo que sucedía en la Argentina, ¿no? Exactamente, y es ahí donde nosotros podemos, no sería apropiado referirnos a los reformistas como un sector que solamente se define generacionalmente, que tiene que ver con la juventud universitaria. Que fue una revolución de jóvenes, claro, y que pasó y que quizás hasta se los utilizó como herramienta política, ¿no? Claro. Pero fue un fenómeno que impactó en toda la región, claro, y que hasta hoy día tiene su influencia. Claro, es decir, los principios reformistas han calado hondo en el sistema universitario a tal punto de que cuando se discute la universidad se discute el cogobierno, la autonomía, los concursos, la necesidad de la extensión universitaria, todos esos principios que se han consolidado en el sistema universitario y que le han dado características, surgen en un momento determinado en un proceso de democratización social que implicaba la aparición de un primer partido de masas en la conducción del Estado, que fue el irigoyenismo, que va a marcar una ruptura y va a abrir espacios también para discutir la universidad como un espacio también para esos sectores que impulsó este partido de masa, que era la clase media o la pequeña burguesía, que había resuelto su integración económica, que había resuelto su integración política y necesitaba el espacio de la formación profesional, entendiendo que en esa formación profesional también formaba sus propios intelectuales. Y en ese sentido, los reformistas respondieron a un abanico de orientaciones políticas e ideológicas que hizo que no podemos hablar uniformemente de la reforma y de los reformistas, sino apelamos a entender las expectativas que tenían los socialistas, el Partido Socialista Independiente, los conservadores, los radicales respecto a ese proceso que se va a replicar, que va a servir de estímulo para una revuelta universitaria latinoamericana. Y que en ese entonces venía desde nuestra creación de la República, digamos, claro, y formando incluso a nuestros próceres, ¿no? Claro, y tenía que ver con un carácter restringido. Hay que considerar de que la universidad
que se va a crear a partir de 1895, que es el símbolo de la creación del sistema universitario a través de la creación de lo que se va a denominar la Ley Avellaneda. Ese contexto planteaba también la necesidad de incorporar a otros sectores que tenían participación en la vida social y política, pero que no tenían participación en la vida académica. Y también plantea un nuevo rol, es decir, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Formar élites intelectuales o participar del proceso de transformación? Porque ese quizás el legado reformista tiene que ver con esa discusión permanente que se tiene hace 100 años, ¿cuál es el rol de la universidad dentro de los procesos sociales? Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver de que la universidad creada en el siglo XIX es una universidad orientada a un determinado sector social, por eso su carácter restrictivo, era arancelada, tenía mecanismos académicos de selección que impedía efectivamente que otros sectores sociales pudieran aspirar a ese sector. Y bueno, ahí en forma inmediata, ¿qué se logra? ¿Qué cláusulas? ¿Qué se había incorporado dentro del ámbito universitario? Y lo que primero se va a incorporar es la democratización de la gestión universitaria a través del cogobierno. Es decir, el planteo que en realidad va a ser un planteo político que va a tener un desenlace dramático. ¿Por qué? Porque los estudiantes pedían la participación dentro de la gestión y el cogobierno para direccionar a la universidad frente a ese escenario de la Argentina en proceso de transformación. Y digo dramático porque nosotros hablamos de que la reforma en términos de acción directa de esa dura entre marzo de 1918 y culmina dramáticamente el 9 de septiembre, cuando los estudiantes ocupan la Universidad Nacional de Córdoba, se autoinstituyen como conductores de la universidad, designan sus autoridades y lo que provocan básicamente es la expulsión de los docentes y sustitución de los docentes. Esto genera una reacción del gobierno entonces y Irigoyen también actúa. Claro, Irigoyen actúa y termina, digo, en un desenlace dramático porque la universidad es ocupada por las fuerzas militares, son desalojados por la fuerza y se producen escaramuzas que terminan en muertos también. ¿Por qué? Porque la revolución no tuvo un carácter pacífico en un contexto de disputa por el interés que representaba la universidad como un ámbito de privilegio. Entonces, y sin embargo, esa manera en el cual ocupan, después de sucesivas intervenciones en el cual se trató de modificar el estatuto de la Universidad de Córdoba y que admitiera dentro de este marco a nuevos docentes que pudieran haber accedido a las cátedras universitarias por concursos abiertos. También planteó la ocupación directa de la universidad en función de la insatisfacción de los procesos de intervención. Nosotros casi siempre asociamos la reforma con el radicalismo y en realidad la reforma va a tener un proceso autónomo del proceso político, que va a comenzar con las clases medias que surgen del proceso de la inmigración y el proceso de crecimiento del modelo agroexportador, que en 1871 plantean la primera reforma, es decir, mucho tiempo antes del surgimiento del radicalismo como partido en 1890, que se va se estaba gestando, sí. Y se gestaba en América Latina en general, porque ese proceso no solamente fue un fenómeno característico de la Universidad Argentina, sino fue en la Universidad Uruguaya, por ejemplo, en 1908, incorpora a los estudiantes en la gestión, democratizan, establecen la gratuidad. En México, Honduras, Costa Rica, es decir, el fenómeno latinoamericano hay que tener en cuenta a la luz de los procesos de convulsión internacional que se vivía la Primera Guerra Mundial, la inminencia de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de una alternativa al desarrollo del capitalismo, que fue la Revolución Rusa. Y estos sectores que fueron influenciados por ese ideario libertario van a plantear como primer principio la unidad americana, que ese es un principio político. Sí. Vuelven a restituir los ideales de Bolívar, de San Martín, como principio frente a la estrategia de Estados Unidos de ocupación de América Central. Por eso se dice que es americanista, antiimperialista, por eso es su herencia cultural. Sí, sí. Y va a catalizar las expectativas de distintos sectores y va
Por ejemplo, una de las cosas como consecuencia... Casi más vinculado a un socialismo que a un irigoyenismo. Exactamente. Inclusive real, ¿no? Ciertos reformistas, por eso decía, la composición heterogénea, hizo que muchos reformistas fueran anti-irigoyenistas, en el sentido, claro, cuando se discutía problemas urgentes que tenían que ver con, como por ejemplo, los universitarios se pronunciaban en favor de la Revolución Rusa, pero se pronunciaban en contra de la nacionalización de la explotación petrolífera, que fue impulsada por Mosconi y por Irigoyen. Ciertos reformistas también, que tiene que ver con el ala más conservadora, van a participar del derrocamiento de Irigoyen. Es decir, que la propia composición heterogénea de estos reformistas, que tenía que ver con la naturaleza de clase, de procedencia y la orientación ideológica, hace de que nosotros no podemos ver de manera uniforme este proceso. Lo que sí es cierto es que va a tener una enorme influencia en América Latina desde el punto de vista del desarrollo de la teoría antiimperialista. De hecho, bueno, se constituye un partido en el Perú, que es la Prismo de Haya de la Torre, que era uno de los reformistas que estaba en Córdoba estudiando y que va a alentar este proceso de constitución de la unidad americana. Este tránsito de los 100 años, ¿no es cierto? Hubieron muchas etapas, ¿no? Sí, sí. Dentro de esas etapas fue variando, cambiando, acomodándose, pero siempre mantuvo el mismo espíritu, el mismo perfil, claro, y la reforma tiene su influencia hasta hoy día. Claro. Incluso, para hacer la conexión, dos modelos diferentes de pensamiento político administrativo que manejan la cosa pública, el caso del gobierno anterior y este. Sí. El gobierno anterior tenía otra forma de incluir a la universidad, este es un gobierno nacional que trata de otras maneras, claro, inclusive hasta los proyectos, a los propios investigadores y todo lo demás, todo a base de recortes, ¿no? Claro. Todo ese contexto, ¿cómo podemos situarlo en la referencia que le di? Y ahí donde nosotros podemos tener referencia, por un lado, al propio proceso político interno de las universidades, que tiene que ver precisamente con las políticas orientadas al desarrollo académico, a la estimulación de la investigación, al desarrollo de la extensión, o desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político nosotros vamos a ver de que la universidad va a adquirir características propias del modelo de desarrollo nacional. Si nosotros podemos hacer una distinción más allá de la orientación político-partidaria, lo que traccionó a la universidad en los últimos 10 años o últimos 12 años tenía que ver también con el modelo industrial, que planteaba desafíos en relación a cómo participaba la generación de conocimientos autónomos y propios y el desarrollo de la tecnología como una forma de consolidar el proceso de desarrollo industrial. Es ahí donde la discrepancia se da en relación a la finalidad, porque la universidad tiene el propósito. El primer propósito es la generación de conocimiento científico. Esa es su primera función. La segunda función tiene que ver con la formación de profesionales que van a hacerse cargo de la cosa pública y de dinamizar la vida económica, es decir, de acuerdo a las distintas profesiones. En este contexto lo que nosotros vamos a ver es que lo que va a variar no solamente es una postura política respecto al rol de la universidad, sino el modelo de desarrollo. En este contexto nosotros estamos viendo el cambio del modelo de acumulación, el modelo de desarrollo, orientado hacia una estrecha vinculación con los mercados internacionales, el desarme de la estructura del país industrial que requería conocimientos científicos de avanzada en relación a fortalecer este proceso, y también tiene que ver con la internacionalización de la universidad dentro de marcos que establecen los organismos multilaterales, porque estas políticas de reestructuración universitaria tienen que ver también con los acuerdos resultantes del Fondo Monetario Internacional, que pide también un redimensionamiento del sistema universitario, establece otras prioridades, como por ejemplo prioridades de desarrollar todo lo que implica las ciencias vinculadas con la informática, el desarrollo computacional. Justo eso quería preguntarle, que usted habló sobre la tecnología, ¿no? En este ámbito, bueno, por este año 2018 que está declarado en Misiones justamente el de la reforma y el del uso de las tecnologías, ¿no? Podemos hacer un nexo. Claro. ¿En qué influye en el ámbito universitario? Claro. Las nuevas tecnologías plantean también, de hecho, nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar, en el cual el aparato son dispositivos que van a facilitar el proceso y plantea un desafío concreto a la universidad, que es explorar la formación mediada por el uso de las tecnologías. Y esto implica desarrollar todo lo que son las experiencias de formación de grado a distancia
que tiene que ver también con un sujeto en su propio contexto, estudiando mediado por el uso de equipamientos. También plantea la necesidad de resolver un problema clásico que tiene que ver con que el sistema universitario no crece en la misma proporción que crece la demanda. Es decir, si uno mira las estructuras institucionales de las universidades, salvo las del conurbano, no reflejan la demanda específica. Y la manera de resolver esta saturación de demanda de formación universitaria, paradójicamente en estos periodos de crisis, se incrementa. A tal punto que nosotros, de un sistema universitario montado sobre 4 universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, La Plata y la Universidad del Litoral, estamos frente a un sistema universitario que está alrededor de más de 102 universidades, en el cual 62 son públicas, amén de los institutos universitarios. Y la demanda explosiva requiere también una resignificación de la formación. Y lo que va a facilitar es un desafío porque los recursos suficientes para expandir la infraestructura, para expandir los recursos humanos, para poder avanzar hacia los territorios, se constituye una herramienta que va a significar la posibilidad de cambiar la relación que antes estaba establecida. Los nuevos paradigmas, claro, ¿no es cierto? Y hay una de las cuestiones, nosotros no podemos dejar de considerar que, amén de las tecnologías, estamos frente a un sujeto que tiene habilidades que tiene que ver con el manejo del equipamiento. Lo que hay que ver es cómo ese manejo del equipamiento se le da un sentido educativo. Ha sido muy enriquecedor la charla con usted, profesor. Realmente le agradecemos la visita de hoy y que tiene que ver con la reforma. Muchas gracias. No, al contrario. Muy buenas noches. Muy buenas Era noches. el profesor Miguel Ángel Franco, docente, formador de otros docentes también en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Vamos a una pausa y ya venimos con el último tramo de Legislativas.